buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos una vez más aquí en el podcast Voces en Construcción de la revista Maniobra. Hoy estamos con 3 invitados. Vamos a hablar de un tema bien interesante. Muchas de las personas que nos escuchan estudian en la Universidad de Santa Fe. Hay otros de otras universidades, del GTU, de la Británica, de la Cuauhtémoc. Incluso tenemos personas que nos escuchan fuera de Aguascalientes. En las carreras de arquitectura, hace muchos años, había un ejercicio muy común, que era como, común, que era el ejercicio de la repentina. ¿Cómo están, arquitectos? Bien, muchas gracias por la invitación. El arquitecto Eric Hasif, el arquitecto Jonathan, el arquitecto Sebastián. Gracias. El arquitecto Sebastián ya como externo, muchas gracias por visitarnos, arquitecto. ¿Qué andamos dándolo vuelta otra vez? Bueno, ¿por qué están invitados ustedes tres? Ustedes tres son participantes de la repentina de la Universidad de Santa Fe. Yo los conozco a ustedes de la universidad. Desde clases Jonathan y Sebastián son de la misma generación. Eric es de varias generaciones posteriores. Sí, nosotros en Santa Fe hacemos repentina desde hace... ¿Cuántas van? ¿Se acuerdan? A ustedes les tocó participar en la primera, ¿no? Primera. Tocaron nosotros dos, esta va a ser la quinta, ¿no? Van 4. Porque a mí me tocó participar en 2 como alumno y 2 como... Pues van 4. Esta será la quinta. Ok, sí, la primera fue cuando ya teníamos 3 grupos de arquitectura, porque hacemos la repentina en una modalidad vertical. Es decir, hacemos equipos en donde participen alumnos de los 3 grupos en cada equipo, ¿verdad? Los que nos escuchan, aquí la idea es que ustedes se den cuenta, los que no han participado, los que están en segundo, de qué se trata, y los que se han participado, pues que escuchen las experiencias de sus compañeros más viejitos, de cómo le hicieron para que les fuera bien, ¿no? O qué es lo que ustedes han visto, o qué les ha parecido el ejercicio. A ver, si quieren empezamos, Eric. Bueno, yo participé en 3 repentinas, una como alumno así de apoyo, puro apoyo, la segunda ya como co-líder y la tercera como líder. ¿Te acuerdas quién era el líder de la primera que te tocó? Creo que era uno que se llamaba Fátima, Fátima. y de después no me acuerdo su nombre. Pero yo puedo decir que de la primera repentina, pues mi experiencia personal es de que no busqué como destacar tanto, más bien busqué aprender de los que tenía hacia mi lado, Okay. que sean los mayores, y con eso basarme en qué se podría hacer o qué se podría mejorar para la próxima repentina. Eso fue algo que aprendí. Ok. ¿Tu primera repentina, Jonathan? La primera repentina pues prácticamente fue algo inesperado, totalmente, no teníamos ni idea de qué iba a tratar, de lo que íbamos a estar haciendo, entonces pues realmente fue una experiencia totalmente nueva y más aparte porque nos tocó pues prácticamente siendo co-líderes, Entonces, porque ustedes estaban en quinto, ¿no? En la primera Sí. repentina. sí, Ujú. Sí, fue muy raro, o sea, como que nos avisaron hasta poquito tiempo antes, ¿no? Porque fue como 1 o 2 Sí, semanas. como fue la primera, digamos que todavía no estaba, vamos a decirlo, institucionalizado, ¿no? Fue un experimento que nace de la iniciativa de la arquitecta Mari Carmen y mía. En ese cuatrimestre, si yo mal no recuerdo, se incorporó la arquitecta Mari Carmen a dar clases en Santa Fe. Y traíamos varias ideas, se plantea esta, y pues ningún alumno fue informado, casi que hasta un día antes o hasta ese día, no recuerdo muy bien cómo fue. ¿Quién era tu líder, te acuerdas? realmente no me acuerdo muy bien de su nombre. Ahorita tengo así como un destello y creo que ¿Era hombre? era mujer, era Mujer. Mariana. Mariana. Ujú. Sí, Mariana fue una líder de una generación arriba de ustedes. Esa generación fue de hecho la primera generación de Santa Fe, porque antes de ellos no había nadie y luego arriba de nadie, digamos, había un vacío, estaba la última generación de Bonagents.
Entonces esa fue la primera generación de Santa Fe Mariana, se llama Mariana. ¿Qué aprendiste en esa? Pues ella prácticamente sí nos enseñó muchísimo, en lo personal a mí, porque yo en ese tiempo todavía estaba ahí medio batallando con las cosas de computación realmente, Ujú, porque yo no fui al mismo parejo que mis compañeros, yo hasta después fue cuando empecé a utilizar los programas, ujú. entonces pues ahí fue como que un apoyo. Es como una especie de nivelación, ¿verdad? Sí, Ujú. ¿Y tú en tu primera? Yo fue como, como muy caótico, pero de lo que aprendí, yo que igual, o sea, fue mucho tema digital, porque me acuerdo que a mí me dejaron eso, a mí me dijeron de que, no, pues es que tú haces esta parte y nosotros hacemos esta parte y a nosotros nos tocó, porque aparte nos separamos y siento que estuvo un poco mal por grados. Entonces, los de primero, maqueta, los de segundo, planos, modelo y render, y las de último era Más metodología. más metodología, o sea, más teórico. Entonces, pues sí, mucho. Pues también yo creo que aprendí mucho esa semana. Creo que de lo que más aprendí en el cuatri, yo creo. O sea, como que sí estaba muy, Sí, es que, a ver, muy les rápido explicamos más o todo. menos cómo es el formato que nosotros hacemos para sobre todo para los que no son de Santa Fe. Nosotros lo que hacemos es, bueno, hace muchos años se supone que la repentina era un ejercicio en donde un día tú llegabas en la mañana normal y ese día en la mañana te decían los maestros que no había clases, que había repentina. Entonces, tenías de las 7 de la mañana a las 10 de la noche para hacer tu trabajo, un solo día, y tenías que entregar como una especie de anteproyecto. Ese era como el alcance. Más o menos esos son los alcances que traemos nosotros en la repentina de Santa Fe. Pero una crítica que se le ha hecho mucho tiempo a los ejercicios de repentina es que es como estrés, mucho estrés innecesario quizás para muchos alumnos, ¿no? Demasiado estrés así de repente. Entonces, ¿cuál fue la propuesta que hicimos nosotros? El ejercicio de repentina, primero eso, ayuda a nivelar a los alumnos. O sea, los alumnos que van un poquito atrás tienen que más o menos ajustar, apretar tuercas en esos días porque pues se tienen que entregar cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue no concentrarlo en un solo día, sino más bien a tomar una semana prácticamente completa del ejercicio de repentina. Pero para que esto funcione y que no se, digamos que no se nos pase el tiempo y no terminemos el trabajo, tenemos muchas entregas parciales en esa semana. Entonces se les da un cronograma y se les va diciendo qué día, qué hora tienen que entregar qué cosa. Y vamos cuidando que todos vayan nivelados con ese cronograma. Más o menos, no sé si hay equipos de repente que se atrasan un poquito, pero se atrasarán una hora, media hora. O sea, la idea es que vayamos con el ritmo del programa. Entonces, intentamos balancear entre sí estrés, pero no tan terrible como un solo día. Y a partir de la segunda, como la primera, pues los alumnos, ustedes creo que se dieron cuenta de qué se trataba, pues a partir de la segunda sí, más o menos, ya saben en qué cuatrimestre es, ya saben más o menos en qué fechas es y todo esto, ¿no? Eso quita también un poco de ansiedad y un poco de estrés, me Sí, más parece. que nada y sí. organizar nuestros tiempos, o sea, saber a qué le vamos a dedicar más tiempo que tengas, porque la primera repentina nos tocó como muy raro también, que nos empezamos a enfocar todos en una sola cosa y luego algunos nos fuimos incluso para maqueta y dejamos todo para el final. Sí. Entonces, De hecho, nos la tardó un primera poquito. repentina que a ti no te tocó, Eric, fue una repentina que, digamos, no salió bien en el producto, o sea, lo que entregamos no fue lo mejor, pero sí salió bien como experimento que nos ayudó mucho a mejorar para la segunda repentina. Ya en la segunda ya vimos cosas interesantes. Muy bien. ¿Y la segunda? La segunda también sí fue totalmente, también muy, no sé, para mí fue muy inesperada, en el aspecto de que ya me tocó ser líder, Ujú. No algo querías, que yo no no quería, querías. sí, Yo me honestamente acuerdo haber no. platicado contigo y estabas un poco negado al ejercicio, un poquito renuente. Sí, es que yo no quería como que cargar con toda esa presión, porque sí sabía que en la primera repentina como tal sí hubo poquita presión de por medio.
y sabía que siendo líder iba a haber un poco más de presión y era lo que yo no quería, yo quería como que más que nada apoyar, ser un apoyo totalmente para otra persona y Sí, no ahí, tener como la responsabilidad de dirigir. sí, sí era, y aparte porque no sé, nunca me ha gustado como que estar al frente de algo totalmente. Me gusta aportar Ujú. y pues ayudar lo más que se pueda. Ayudar siempre estoy ahora sí que dispuesto. Y lo que no me gusta es como que esa tensión que hay por ser líder. De que, tú eres el líder, entonces tú eres el que sabe más o Ujú. tú eres el que va a cargar casi que con el equipo. Es lo que a mí no me gusta, honestamente. Sin embargo, el ejercicio también se trata de darles un poco de realidad, Sí, porque al final de cuentas, digamos, en un equipo de trabajo, un arquitecto, pues puede asumir muchos roles, no necesariamente el de dirigir, puede asumir muchos roles, pero yo creo que la esencia de nuestra profesión sí tiene que ver mucho con la dirección, porque, por ejemplo, un trabajo pequeño, si llega una obra pequeña en donde, no sé, vamos a hacer una losa de una recámara, un espacio que se quedó sin losa y nos contrataron para terminar. Un proyecto que le puede llegar muy fácilmente a cualquier recién egresado, un tío, un primo, un amigo que estaba en construcción y pues, oye, cotízamelo y al final me lo dieron, ¿no? Esa actividad, que a lo mejor es una actividad muy sencilla de obra, pues implica tomar la dirección de ciertas personas, de ciertos procesos, de cierta logística, del presupuesto, y aunque sea, parece pequeño, pues es mucha responsabilidad. sí, Entonces, al final de cuentas, la idea de que los alumnos del último grado sean los líderes es precisamente para que vayan asumiendo esas responsabilidades. Pues no es bonito, a mí tampoco me gusta. Es mejor ser dirigido. Sí, Siempre es sí, mejor es eso, es más más fácil. fácil, Ujú. es más fácil. Tú en tu segunda experiencia, Eric, Ya en la segunda, pues ya me tocó ser co-líder, algo que pues a mí, cuando dieron la lista, pues, yo me quedé como de, porque yo, ¿verdad? O sea, si no soy como una persona tan, ¿cómo se podría decir? Comunicativa. Entonces ujú, ser co-líder era como un reto que yo tomé, como decir, ok, pues ya es un paso para dirigir algo. Ya no voy a ser dirigido, a lo mejor voy a tomar órdenes de alguien que es un año, 2 años mayor que yo, pero no es como que me va a dirigir al 100%. Él me va a dar algo y yo lo voy a tener que repartir ujú. con, con los otros. Incluso con alguien que ya era de mi grado, le tenía que dar yo trabajo y se sentía como raro, o sea, decir, no manches, ¿cómo le estoy dando yo órdenes a él? Si en pocas palabras somos como del Pares. rango, o sea, Sí, del rango. como somos pares. Uh -huh, Sin embargo, otro golpe de realidad, uh ¿no? -huh. Eso puede pasar. Sí, entonces, cuando ya llegó el momento de estar ahí, como, bueno, yo noté como que el líder, sí, al principio tuvo mucha participación, pero ¿Quién era tu después líder, te acuerdas? era Fabio. Ok, Fabio. Entonces, al principio tuvo mucha participación, pero como que vio como que el equipo no estaba trabajando y se desanimó, o sea, como que se Ujú, desanimó, se bajó y yo me convertí pues, en el líder, o sea, en mi segundo año de repentina, todos por automático me preguntaban, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Y pues yo no sabía porque yo decía, pues esto, sigue esto, tú haces esto. O sea, que yo, y alguien me preguntaba algo y como no sabía cómo decir, no, tu idea no va a funcionar, pues era raro decirles que no. Incluso su compañero que creo que estuvo alguien también que era de su grado de ujú. él, decirle a esa persona que sus ideas pues Y que era un año funcionaban. mayor que tú, o sea, que Ajá, estaba en octavo cuando tú estabas en quinto. sí, entonces como que tener esa presión en ese momento como que se me hizo como analizar cómo poder ser un líder, o sea, de a qué le debes de enfocar el trabajo, cómo analizar las habilidades de cada quien, porque en ese Ujú, momento cuando todos me empezaron a preguntar, yo tuve que preguntarle a cada uno, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú qué sabes hacer? ¿Tú qué sabes hacer? Y a lo mejor los que estaban al principio o sea, de segundo, pues sabían mover mejor los programas que la que ya estaba casi terminando la carrera. Entonces yo le decía, no, tú me vas a ayudar con los planos. Y tú, pues con maqueta y así, los tuve que repartir yo y pues me convertí yo en el líder. un Algo que líder. pues en mi segunda repentina se sintió raro, pero sí me dio como mucha
¿Cómo les fue? experiencia. ¿Te acuerdas qué resultado obtuvieron? Nos Porque, fue fatal. porque esto, a ver, también a los que no son de Santa Fe les comento, esto es un concurso. Ujú. O sea, al final de cuentas, toda esta estructura tiene un resultado y Ganador. el resultado es un ganador, un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, varios finalistas y otros proyectos presentados, ¿verdad? Que no tienen un premio. Entonces no fueron finalistas en ese No, trabajo. pero la verdad el equipo no se sintió tan mal, Ujú. porque después de ver cómo el líder pues se fue para abajo y al final no le dio la importancia, pues el trabajo que De hicimos todos nos modos dio, sacaron la chamba. ajá, y nos Ujú. dio como, o sea, sí nos dio satisfacción ver lo que hicimos Ujú. sin tener un líder que era el líder, claro, Ujú. y que entre nosotros lo pudimos hacer. Ok. Entonces, Eso sí es lo bueno, o sea, porque como sabe, en nuestra generación, pues sí nos tocó que muchos no querían la repentina, pues incluso, Jonathan, o sea, lo que yo noté la diferencia era que para nuestra generación yo escuchaba que muchos decían de que no, ya se viene la repentina, que no quiero, que esto, que lo otro, no todos, pero sí varios, y ya el siguiente año como que a partir de la generación de Luis, ya era de que casi que sí que marcaban la fecha, o sea, que ya querían que fuera la repentina. O sea, como que sí Sí, hubo un es que como todos los cambio procesos al total. inicio, pues es como Sí, negarse sí, al sí. proceso, ¿no? Pero ya con el tiempo, algunos alumnos van viendo, ah, pues, me sirvió para esto, o sea, realmente me di cuenta que esto me hizo crecer en esto. Por ejemplo, eso de preguntarle a alguien en qué eres bueno y no dictar y decir, tú vas a hacer esto. Pues es una cosa que a lo mejor parece simple y lógica y obvia, pero la verdad es que no es tan no, obvio. no es tan fácil saber en qué eres bueno, menos cuando estás a la deriva, o Y sea, con que la no presión sabes, de que Sí, tienes sí. que entrega tienes que en un entregar ratito. en tiempo y forma todo. Y Ujú. aparte, justamente, al ser como del inicio de quinto o algo así, tener que entregar algo a alguien de octavo, como que siento que también es una presión en el inicio, como de tengo que estar al Sí. nivel de como si esa persona de octavo lo estuviera entregando y yo ahorita estoy en quinto y no sé si lo voy a hacer correcto y si va a estar mal. Y Sí, por ejemplo, algo que me pasó es de que yo tuve pues, la suerte de que en ese tiempo pude comprar una mejor computadora y nadie en el equipo podía renderizar. Entonces yo en menos de una noche tuve que aprender a cómo mover un programa de renderizado. Mm. Y usted se acordará que los renders estaban horribles, estaban horribles los renders. Sí, pero otra vez te obliga, ¿no? Ajá, sí, entonces sí. en ese momento pues tuve que decirlo, tengo que aprender como sea, en menos de horas tengo que sacar un render. Sí, sí. Entonces sí fue como una experiencia muy enriquecedora. Y creo que después de eso mi generación, como que sí también tomamos muy en serio la repentina, porque ya no lo vimos solo como un trabajo más en el calendario, sino como donde vamos a demostrarnos así entre todos, pues ¿En qué nivel andamos, en qué no? nivel Sí. andamos y qué vamos a poder hacer ya en el rubro, en Ujú. el campo laboral. Interesante. ¿Tu segunda experiencia? Mi segunda experiencia, pues igual y como Jonathan me tocó de líder, me tocó de líder y raro, a mí se me hizo raro que como de líder, no sé, como que nunca me veía, pero la verdad yo no como ya, como que no sentí la presión, la verdad pues yo sí esperaba la repentina que pasara otra vez, justamente porque era un trabajo como muy rápido y no sé, estar todo el día trabajando como en un proyecto y a mí siempre me gustaron como esos tipos de proyectos. Entonces dije, no, pues de líder, pues ni muy, muy, ni tan, tan, dije, pues yo me voy a considerar como uno más del equipo nada más. Y más que nada, pues yo lo que quería era, pues apoyarlos en algo si pudiera enseñarles, pero no tanto como mandarles, o sea, como que yo nunca lo vi así. Entonces, igual pregunté de qué te gusta hacer a ti, eso es lo que a mí me gustaba preguntar, de qué es lo que a ti te gusta hacer, porque hasta lo hacen más fácil cuando es por gusto, obviamente. ¿Qué es lo que a ti te gusta esto, lo otro? Lo difícil era que me respondieran. Lo difícil era que yo daba una propuesta de diseño y como que no me querían corregir. Y yo les decía, no, pues alguna idea. Como que lo difícil era más que nada como bueno, hacer que me dieran una idea como tal. Como una retroalimentación. Ajá, como que también ellos aportaran más y ya un poquito empezaron a meter ahí, que esto, que lo otro. Entonces, pues sí siento que más o menos entre todos sí hubo cierta comunicación, porque sí les decía de que yo escuchaba que otros equipos le pedían permiso al líder de que, ay, puedo ir a comer o puedo ir a esto. Y yo desde el inicio ustedes no me piden ningún permiso, o sea, estamos aquí todos por igual.
este es trabajo de todos, unos le podemos dedicar más o menos horas, con que nada más, pues, si le dediquemos tiempo, o sea, que tampoco nos hagamos güeyes. Y pues siento yo que salió bien, o sea, como que todos sí aportamos, hubo un poquito de todo y a mí la verdad me gustó mucho la segunda repentina. En la segunda repentina tú ganaste. Sí, Primer lugar, tú quedaste en segundo lugar. Segundo lugar. Así es. sí, fue también algo muy inesperado. Sí. Sí, más que nada cuando se dice bueno, en la primera repentina todo fue dentro de la universidad. Y ya ahí mismo se eligió un ganador, en segundo lugar, el tercero, las menciones. En la primera repentina creo que quedaste en segundo lugar, ¿no? No, también la ganamos. Ah, también la ganaron. También. Ok. Ganó las dos. Sí, y ya cuando se da la segunda y se hace primero como una eliminación en la universidad, fue también así como que algo no, que no esperaba yo realmente. Yo Sí, veía, hemos modificado el formato un poco conforme hemos avanzado. En la segunda, en la primera fue muy nosotros. De hecho, el tema fue muy nosotros, porque era diseñar como la facultad de arquitectura dentro de la universidad. sí, Ese era el El tema. terreno era ahí al lado Y de el la terreno universidad. era en el campus, o sea, todo estaba ahí. Ujú. Las decisiones las tomaron los maestros, o sea, el jurado fueron los maestros, todo fue muy de nosotros. En la segunda, una intención que yo tenía muy importante con este ejercicio era, o es, sigue siendo, que los alumnos no crean que gana el que me cae a mí bien. O sea, para mí eso es como muy importante, que ellos sí estén como claros de que ganó el que el jurado decidió que era el mejor. Aunque a lo mejor a veces el jurado se equivoque, pero el jurado decidió que ese proyecto era el mejor, no el arquitecto Campos. Entonces, en el cambio ese principal de la primera a la segunda fue precisamente por eso. O que ya hacemos una preselección los maestros, siempre recibíamos alrededor de 12, 13 equipos más o menos. sí, Entonces, elegimos más o menos a la mitad, los que consideramos que son los más destacados, y esa mitad se va a un jurado externo, un jurado de arquitectos que no conoce a ninguno de los alumnos, que no tiene nexo ni relación con ninguno, y que los va a analizar a los proyectos, no a los alumnos. Entonces, en ese segundo ya fue en el Colegio de Arquitectos la final. sí, de hecho también el proyecto era la nueva sede del Colegio de Arquitectura, La así nueva se, sede del Colegio de así Arquitectos, se llamó. ahí en segundo anillo en Bosques. Sí, y de hecho cuando fuimos a ver el terreno y todo, fue también como que algo interesante, honestamente, porque se sentía como algo verdadero. Profesional, Sí, sí. es real todo. Sí, se sentía como si ya estuvieras en el ámbito realizando el recibimos trabajo. Teníamos clientes y todo. Sí, ¿verdad? nos O sea, recibieron estaban los dos clientes. arquitectos de la mesa directiva del Colegio de Arquitectos. Ellos son los que nos recibieron, nos mostraron el terreno, nos dijeron sus necesidades. A esa reunión invitamos solamente a los alumnos líderes, y se les dio el tema, ¿no? De hecho, los cito en el terreno y hasta ese momento se enteran de qué es el proyecto, antes no. Sí, En eso también he tenido mucho cuidado. De hecho, el tema de este año, como el de todos los años, no se lo he dicho ni se lo diré a nadie hasta ese momento. A los líderes. Me lo preguntaba la directora y el coordinador hace unos días que tuvimos nuestra reunión de inicio del cuatri, y les dije, no, es que eso nadie, ni los maestros, no se lo digo a nadie, ni aquí en la oficina lo comparto, o sea, nada. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se filtre y que de repente ya haya algún equipo con ventaja, sí. o sea, no, que sea como muy parejito todo, ¿no? Entonces se siente real. Sí, se sintió así todo, pues muy diferente. Ahí yo empecé a cambiar un poquito ya mi perspectiva de decir, bueno, vamos A darle una oportunidad. sí, a tratar de hacer las cosas bien, más que nada. Y pues ya cuando fuimos seleccionados dentro de la universidad, y ahora nos toca ir al colegio de arquitectura, Que tampoco quería yo ir. tampoco quería ir, Ah, ¿cómo me has hecho trabajar tú de más? pero terminé cumpliendo. Sí, Terminó cumpliendo. porque sí recuerdo también que yo sí decía, no sé por qué en ese tiempo estaba como que muy negativo, pero al final dije, bueno, yo lo hice más por mi equipo que quizás Con el compromiso que tenías con el Sí. trabajo que hicieron ellos, ¿no? Sí, más que nada con ellos fue de lo que yo dije, ok, ellos se esforzaron
Y yo sentí que el proyecto era interesante y que quizás podíamos tener una oportunidad de pues, ganar como tal la repentina. Y porque también nosotros tuvimos ahí como que una discusión al inicio, ahí con el equipo, cuando nos habían pedido un estacionamiento para, creo que como 40 coches Sí, nos pedían aproximadamente. un montón. Sí, los requerimientos eran complejos. Sí. El terreno no era tan estacionamiento está grande súper y difícil, sí, tenía una serie de requerimientos muy compleja. porque justamente el terreno es un estacionamiento ahorita. Actualmente es un Y le estacionamiento. cabían, no sé, por poner un ejemplo, le cabían 15 coches, pero por los metros cuadrados de construcción que necesitábamos poner, nos pedían 40 o algo así, o sea, un Ujú. ejemplo. O sea, el doble, casi el triple de coches de los que actualmente le cabe al terreno sin ninguna construcción. Ujú. Eso fue lo más complicado de todo. Sí, porque yo veía a mis compañeros que todos estaban al inicio como que poquillo estresados o pensando exactamente más en cómo le vamos a hacer ahí. Sí, ese era el tema principal para resolver. Sí, Pero ustedes decidieron una cosa bien distinta. sí, me puse a platicarlo con el equipo, le dije, es que a mí se me hace un poquito innecesario el estacionamiento aquí, porque nos robarían o tendríamos que hacer algo muy exagerado que pensándolo así en el trabajo, diciendo, esto es algo real, que va a costar una Muy millonada, caro, exactamente. En un Entonces, terreno muy caro, además, porque ese terreno es carísimo. Sí. sí, y pues ya cuando vi que todos empezaron a preocupar por eso, era como que la preocupación principal, el cómo vamos a resolver esto del estacionamiento. Yo hablando con el equipo le dije, ¿saben qué? No empezamos nosotros con eso. Nosotros vamos a empezar a aportar ideas de qué es lo que... ver las demás necesidades y ver cómo podemos proyectar esas necesidades ya en el área que tenemos de construcción. Y al final recuerdo que yo ya desde ahí ya tenía pensado que el estacionamiento no iba a estar ahí. No lo compartía, pero sí decía, aquí no va a estar el estacionamiento. Y me acuerdo que ya en los últimos días el equipo se puso nervioso y se dijeron, ¿y el estacionamiento? Es una necesidad que no estamos cubriendo. Y yo días antes estaba checando en Maps terrenos y de hecho yo hice una llamada por teléfono a uno de esos terrenos Ujú. y haciéndole así como que Lo querías preguntándole, rentar o algo así. sí, y la renta era mucho más factible porque el terreno era enorme y quedaba a una cuadra de donde iba a ser la nueva sede. Entonces, yo ahí dije, con esto se va a suplir lo del estacionamiento que ocupamos. Queda a una cuadra de distancia. Es un terreno enorme y la renta es factible. Entonces yo dije, ya cumplimos con la necesidad Del estacionamiento. del estacionamiento. Y cuando nosotros lo Hay que presentamos, tener una idea y morirse con la idea. Y si funciona, funciona. Y si no funciona, pues era la idea, ¿verdad? Ahí nos fuimos. Tal que lo descalificaban o Sí, algo. era quizás, era un riesgo de decir, bueno, y este proyecto no cumple, está descalificado. De hecho, yo recuerdo que tú también me consultaste eso, ya sí, casi al final. Y yo te decía, pues mira, si a mí me preguntas, yo creo que está bien tu análisis. Ahora, yo no voy a ser jurado. Acá depende mucho de cómo se lo vendas al jurado, porque es muy importante explicarle todo eso correctamente al jurado. Si está bien vendido, es posible que un jurado con cierto criterio pues pueda entender que tiene sentido, o sea que es más barato lo que estás planteando que resolverlo como originalmente se estaba pidiendo, ¿no? Y al final eso es lo que tiene que hacer un arquitecto. Ese es el objetivo, pues. Yo creo que la enorme diferencia, eso fue obviamente un diferenciador grandísimo de tu proyecto. La enorme diferencia con respecto a todos creo que fue como lo expusiste. sí, Yo en donde Sí, creo que te destacaste mucho fue en la exposición. A mí me parece que el proyecto terminó como de redondearse, ¿no? Porque yo le veía algunos detalles de otras cuestiones, pero la exposición le sirvió mucho al proyecto, muchísimo. Y debo decir que nunca ha ganado el proyecto que yo creo que va a ganar. Jamás ha ganado mi favorito, nunca, ni una vez. En las 4 que van y pues, ahora vamos a la quinta. Me imagino que eso se va a seguir dando, ¿no? Y eso a mí me habla de que los alumnos están haciendo algo. O sea, se están saliendo quizás
de lo que yo les estoy enseñando y eso está muy bien, porque están buscando otras cosas, están explorando a su manera y posiblemente esas exploraciones son mejores que las que yo hubiera, a las que yo hubiera llegado quizás. Quizás, se los medio concedo, ¿verdad? ¿Y tú, güerejo? Yo, que, güerito. La segunda, segundo proyecto. A mí me gustó mucho tu proyecto, el segundo. El segundo proyecto, sí, la verdad que me acuerdo que sí le comenté yo, cuando yo vi el terreno, yo ya tenía prácticamente lo que se iba a hacer, o sea, ya tenía más o menos la idea. Entonces llegué, lo compartí con mi equipo, se dieron ideas, se movió esto, lo del estacionamiento, la verdad que nunca le batallamos mucho. Incluso nuestro equipo decía de que pues ponemos menos de los que nos piden y lo resolvemos con que también la zona que era atrás, en la parte ya como del fraccionamiento, pues había zona para estacionarse, como que chance y cuadra, o sea, planteábamos algo así, no como lo de Chipis, pero Pero sí, no tomándose tan literal la necesidad del ajá, estacionamiento. como que sí dijimos, es que nos va a cambiar totalmente el proyecto, o sea, y al final pues sí decidimos poner todos, porque lo que muchos hicimos fue un estacionamiento subterráneo. Eso es lo que muchos hicimos. El problema es que al ser subterráneo, pues te cambia toda la estructura y te cambia el diseño que ya tenías Y el costo. y el costo. Entonces sí dijimos, pues subterráneo, una parte subterránea y otra parte exterior. Y se empezó a combinar un poquito con el proyecto y al final, para mí, siento que en vez de ser una desventaja, fue lo que nos aportó mucho para lo que fue el proyecto, porque a mí lo que más me gustaba de ese proyecto y yo creo que ¿cómo se dice? Una de las cosas que más me gustó de toda la carrera fueron esas escaleras. Esas escaleras lo que separamos el espacio del estacionamiento y luego toda la de la sede y las escaleras juntaban esos dos espacios y cada piso tenía ¿cómo se dice? Para subir, bajar, no sé cómo explicarlo bien, pero sí era, Que si se veía en era el una escala muy corte, interesante. en el corte, que fue justamente el que presenté, se veía de ahí todo como una red, una telaraña, que perfectamente se juntaba con todos los espacios. Y siento que eso nos aportó mucho a nosotros A ti sí le atiene. Para mí ustedes eran el segundo lugar en ese año. ese año. Para mí el primer lugar no quedó como finalista, pero ni en tercero, creo. ¿Cuál fue el tercero? Tercero fue Braulio, ¿no? Braulio. Sí. Tercero fue Braulio. Braulio y Sí, Karen, ¿o quién era Braulio? porque no, no era, me acuerdo que estaba, me acuerdo nada más de Braulio y de Ashley. Ah, sí, ok. Ashley Es estaba que creo que a con Braulio varios. también le tocó solo. No, Es No que había otro no hubo de, otro de de nuestro tu mismo salón. grupo. A mí sí me tocó estar con Oscar. A mí me tocó estar con Oscar, pero no era líder Oscar. Ujú. Entonces, si no me Entonces fue como Braulio estaba líder. solo de su salón, pues no había otro de Posiblemente su Sí, salón. sí. igual que a mí, que eso fue lo que al inicio no me gustó, porque dije, quiero de perdido tener un compañero. Sí, sí. No, yo sí me la Tenía pasé. 5 compañeros. Sí, bueno, de mi mismo grupo. Sí, sí. Sí, era más que nada capricho. Sí, sí. Sí, pero pues al final las Qué cosas bueno que resultaron se bien. tomó de manera profesional el trabajo. De hecho, creo que a partir de la segunda, los alumnos todos empezaron a tomárselo en serio. Vieron que era en serio y que el ejercicio no se iba a ir, o sea, que iba a continuar Sí, y sí, sí. no se lo tomaron más en serio. Mejor hacerlo mejor que uno puede, ¿verdad? Cuando le Claro, toque. si ya estamos ahí, estamos en el baile, hay que bailar. Muy bien, ¿y la tercera? La A tercera, ustedes nada más les tocaron dos No, nos repentinos. tocaron Sí. dos. Sí. a mí en la tercera pues tuve la fortuna de ganarla. Ahí, también ya desde semanas antes todos mis compañeros ya estábamos, pues ya muchos planeando su calendario de que esa semana era de la repentina y que no nos moleste nadie. Ujú. Entonces ya estábamos muy mentalizados. Muchos pues no querían ser líderes porque pues, no se sentían como ya Aptos. capaces de poder dirigir a un grupo. Y yo y mi grupo de amigos sí nos sentíamos capaces, pero teníamos el nervio porque pues sí es difícil liderar. A todos les tocó de tu grupito, ¿no? Sí, a todos. Yael, A Yael, José, a Valentín, a José, Valentín, a todos nos tocó ser líderes. líderes. Ujú. Y pues sí nos alegramos por todos, porque iba a ser como, ahora sí que nos dimos la mano de pues, que gane el mejor, el que gane el mejor. Y durante todo el trabajo, pues sí fue como apoyarnos incluso, o sea, nos dábamos retroalimentación entre nosotros,
porque era lo que siempre dijimos, o sea, seremos rivales en este ámbito, pero tampoco vamos a ser enemigos, o sea, Claro. si ocupas un consejo, pues yo te lo puedo dar, pero tampoco te va a dar la solución. Ujú. Entonces, como que esa dinámica hizo que entre nosotros hasta nos uniéramos más, en sentido de que nos dijéramos bien qué no nos gustaba del trabajo del otro. Ujú. Entonces, en ese aspecto estuvo muy bien. Ya en el equipo ya que me tocó, pues, de los, ¿cuántos eran en ese? Eran como unos 6, 7, no, Ah, como 7, 8. como 7 u 8. De esos, pues, casi casi que los que hicimos la mayoría del trabajo, pues sí, fuimos como 6, porque los demás como que sí no se lo tomaban en serio. Ujú. Y los de quinto fueron los que más me apoyaron, o sea, ellos sí me preguntaban, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas con quién te tocó de quinto? Era con una compañera que estaba muy flaquita, así flaquita, flaquita. No me acuerdo bien de sus nombres. Liz, de No, Calvillo. O no, tenía el está. pelo corto. Oh, creo que está la amiga del papilla, ¿no? Ándale. Mm, Ella y un Caro. Caro. Ujú. Era Caro y creo que se llamaba Dani, uno Dani. güerito. Ujú. Me tocó con ellos dos y ellos dos fueron, pues gracias a ellos pudimos sacar La el chamba. proyecto porque tenían ideas muy buenas, o sea, la verdad tenían ideas muy buenas, su participación fue pues increíble, se me quedó muy grabado de todos ellos dos porque era de que yo llegaba y me decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ellos dos me preguntaban primero y los demás estaban sentados, o Esperan. sea, Ujú. esperando a que ellos hicieran algo para hacer lo que ellos están haciendo. Entonces fue muy bueno porque pues Dani me dijo, yo te ayudo con los programas y Caro se encargó de la maqueta. Entonces como que dividirles ese trabajo a ellos dos y enfocarme más como en todo lo que es la investigación, interpretar todo el proyecto, se me hizo más organizado y eso hizo que sacáramos el proyecto que hicimos. Ujú. Incluso las ideas que tuvimos de los conceptos, Dani aportó en ese aspecto porque él pues tiene como mucha sensibilidad para ese tipo de cosas. Ujú. Entonces fue también algo que me ayudó mucho porque en un punto me bloqueé, porque por no poder repartir bien el trabajo y que todos estén haciendo lo suyo, pues no podía pensar, Sí, a veces lo operativo te ahoga ajá, completamente, ¿no? Que me pasa a mí en la oficina de repente. sí, porque Ujú. no puedes pensar en cómo resolver el proyecto por tener que resolver Que hagan los que demás. hagan los demás y que la maqueta que sigue dentro de media hora se tiene que entregar y ni siquiera han puesto la base, entonces Ujú. dices, no, pues no puedo Fue pensar acá. caótico tu equipo. Yo recuerdo en esa, que fue la última repentina, ¿no? Ujú. Que fue como complicado hacer que funcionara ese equipo. Tu otro colíder, pues, desapareció un poco. Había otro alumno de tu generación que como que intentaba y no, medio estaba, medio no, que tampoco, pues, funcionó tanto. Y después, pues tú, yo te veía muy estresado, muy callado, de hecho, como un poco, no sé cuál es la palabra, pero en momentos hasta como resignado, o sea, como que notaba que decías, no, Sí, es que en un punto casi me pasaba lo que mi líder de la repentina pasada, de que me iba a caer, pero como lo digo, Dani fue el que me decía, no, pues vamos a sacar la proyecto. chamba, vamos a hacerlo, y como que él me animó, o sea, como que me animaba, entonces como que hizo que ya me metiera más en lo del concepto, y fue donde él y yo sacamos el concepto del horizonte, entonces, Dani, Ángel, seguro. ¿no? era Dani, Ángel, ¿no? Ángel, De Según yo es Jalpa, Ángel Daniel. No, ese es uno güerito, flaco también, gorito flaco. que siempre, ya después hablábamos mucho, ya él, José y yo con él, que José hasta se los llegó a llevar a su casa. No lo recuerdo. Ahorita me acuerdo. Pero según yo sí se llama Dani, si no, Ok. pues ahí le cortan el nombre. Sí, no, ¿no será Es que Osvaldo? Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo, Ah, sí, sí. no, sí, Osvaldo, cuando Osvaldo. dijiste ya me Flaquito acordé de ese alto. equipo. Sí, Sí, dije, no, Osvaldo. porque Daniel es Ángel. Güerito, Sí. flaquito Ajá. alto. Bueno, todo lo que dijo Osvaldo. Fíjate que Osvaldo tuvo una epifanía en ese cuatrimestre. Antes de eso no le iba tan bien, pero como que en ese cuatri empezó a entenderlo. Y sí tiene mucha sensibilidad, como tú dijiste. Ujú. Sí, y Es que creo que entonces, se llama Daniel, ¿no? Daniel es que Osvaldo.
Osvaldo Sí, Daniel, como No, que creo que Daniel también. Osvaldo. Daniel Sí, Osvaldo, Sí, creo que sí, pero yo lo conozco como Osvaldo. Yo también. Osvaldo. Sí, entonces, pues, Osvaldo, vuelvo a repetir. Sí, fue de mucha ayuda. Y Caro también es muy buena. Sí, Sí. Ujú. sí, Caro también fue de mucha ayuda en todo el sentido de lo gráfico, o sea, La de representación la sí es muy buena. representación. Ujú. Entonces, como que ellos dos fueron pues, parte importante de ese proyecto. Incluso cuando lo terminamos, pues sí dijimos, pues ya que sea Sí. lo que Y Dios llegan a la quiera. final. Mira, vamos a revelar algunas cosas internas que yo lo interno nunca lo digo, pero bueno, para que nos escuchen, todos los que nos escuchan sepan esto cómo es. Nosotros elegimos, creo que a 6 proyectos finalistas en ese año. Ujú. Habíamos, Yes. ¿cuántos? ¿6 arquis allá adentro? ¿5? Éramos 4 arquitectos, estaba Y la Paco, doctora, ¿no? no, estaba Eli y creo No, que ya alguien estaba la más. doctora. Sí. Ujú, sí, ya estaba esta administración. En el último. En ese. Ya. Entonces estábamos, Sí, sí, creo sí, que sí. 4 arquitectos, un ingeniero, que era el ingeniero Suazua, y creo Estaba que la Suazo, doctora, la sí. directora académica, la doctora Araceli. Ujú. Eh, entonces la dinámica fue cada quien elija uno. De todos los que estamos aquí, elijan uno, al que ustedes consideren. Pues yo dejé fuera uno que yo creí que iba a avanzar, que era el del gallo, Mm. el del gallo y Fernanda. Yo dije, es que ese sí va para adelante, va a avanzar. Había otro que yo decía, también va a avanzar, no sé quién lo voy a elegir, pero sí va a avanzar, que era el del papillo. Mm. Eh, y yo elegí el mío, que yo dije, este es de los buenos, pero quizás no es el que va a ganar y a lo mejor se me queda rezagado, por lo tanto mejor lo agarro yo para que no se me vaya. El arquitecto eligió el de ustedes, el arquitecto Sebastián, y cuando eligió el de ustedes, como yo vi todo el proceso, que a lo mejor eso a mí también me intoxica un Que poco, fue muy que fue caótico muy todo. caótico, yo decía, es que este proyecto no creo que esté para ganar porque no funcionaron, o sea, yo los veía muy, incluso como tú dijiste, algunos hasta desinteresados, había 2, 3 en tu equipo que estaban, no Muy aparte. participaron, ajá, pero el arquitecto dijo, no, pues este es el que yo elijo, me parece que está bien esto y esto y esto, y al final fue el proyecto que ganó, No. fue el que vieron el jurado externo, pues que era el que tenía más, pues más cosas para ganar, ¿no? Entonces, este ejercicio es así, es como todos los concursos, si alguna vez participan en un concurso, pues se darán cuenta que uno hace lo mejor que puede y ya después está en manos de un Un desconocido que jurado. quién sabe qué esté viendo, quién sabe cómo se despertó ese día, quién sabe cuáles son las prioridades. Por lo tanto, el resultado, si es negativo, sobre todo si es negativo, si es positivo, hay que celebrarlo y hay que festejar. Si es negativo, hay que tomarlo con pinzas y decir, bueno, no dependió de mí, hubo un jurado que está viendo algunas cosas que estará viendo, hay que intentar ver qué está viendo, pero tampoco hay que tomárselo tan en serio. O sea, es como, ok, pues el resultado fue lo que se dio y lo que siga, ¿no? El que siga a lo mejor sí va la misma mirada que tuve yo. Sí, porque momentos antes de la entrega de la deliberación, ni siquiera teníamos la base. Verá Ujú. que todos ya habían entregado y nosotros apenas íbamos en camino. Entonces, como ya cuando llegamos y lo entregamos, pues nos sentamos, nos relajamos y dijimos, pues ya, si no pasamos, pues ya vimos que sí lo pudimos Se hacer. entregó, Se claro. entregó, o sea, no va a haber problema. Pero al momento de que nos mencionaron de que somos finalistas, pues fue como cabrón, pues no teníamos nada. Y Ujú. de no tener nada, pues ya somos finalistas. Entonces ahí fue donde Osvaldo, él me dijo, ya ves, te dije que sí íbamos a pasar. Porque pues, yo sí estaba también muy nah, pues vieron que no teníamos nada, que éramos un desastre de equipo, pues obviamente yo sé que psicológicamente eso a cualquiera dice, no, pues no hicieron nada, Sí, porque impacto. dices, Como te no digo, tienes me avance. intoxica a mí el proceso porque yo estoy muy metido en el proceso. Pero también por eso hay otros maestros que tienen que verlo, para que no sea como mi percepción intoxicada, ¿no? Y que a lo mejor no estoy viendo yo cosas que tiene valiosas un proyecto. Sí, entonces ya al momento de que nos dieron lo del finalista, luego Osvaldo y yo nos sentamos a ver qué se iba a decir al día siguiente. Se tenía planeado que él y yo íbamos a hablar, pero pues al final yo le dije, pues no, si la cago yo, pues es mi culpa. Que pues tú siéntate.
yo no soy muy bueno hablando así en público. Ese día se demostró que hablando en público no soy el mejor, Mm. pero yo siento que la explicación que di hizo como que... Es que impactó mucho el concepto, ¿sabes? Sí, En el porque jurado impactó mucho el lo que concepto. dijimos Osvaldo y yo, si dejamos muy marcado el concepto, puede que ya los problemas técnicos que se hayan visto pues no van a tener tanta relevancia porque, o sea, en funcionalidad lo habíamos resuelto, pero el concepto nosotros sabíamos que iba a ser Estaba bueno. el que nos podía dar un Ujú. lugar, o sea, entonces ya lo terminamos de explicar, ya afuera pues todos estábamos nerviosos porque yo sí sentía que no, o sea, dije, lo arruiné, o sea, lo arruiné, ni siquiera para la presentación va a servir. Al momento de que pasamos, dan los dos lugares, el tercero y el segundo, y y al momento de que ya la arquitecta Mari Carmen va a decir el primer lugar, pues ya vemos que se para en nuestro proyecto y fue como de, esto no tiene, Se rompió el sistema. decimos, ¿qué pasó aquí? No sabíamos cómo reaccionar, o sea, yo me levanté por inercia de decir, ok, pues ya lo hice, o sea, gané, o sea, ganamos todos, ya pues todos mis amigos pues obviamente pues, me felicitaron porque pues saben que yo la arquitectura no lo veo solo como una forma de trabajar, sino que yo sí siento pasión por la arquitectura y yo podría hacer hasta, no voy a decir que regalarme porque pues nadie se va a regalar aquí, pero sí le encuentro más que un trabajo a la arquitectura. Entonces haber ganado para mí sí significó como algo, de decir, ok, sí tengo como lo necesario para ser un arquitecto. O sea, para mí representó eso haber Pues mira, ganado. con eso que me estás diciendo ya valió la pena todos los ejercicios de repentina que hemos hecho. O sea, si a un alumno y seguramente a varios les deja eso como ese alimento, ya está. O sea, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el tiempo, el trabajo, las horas. Vale la pena porque al final estas actividades extraacadémicas que intentamos hacer en la universidad tienen que ver con eso. Necesitamos que se enamoren de su profesión, que sepan que esto no es solamente un trabajo, como lo acabas de decir, y no es solamente dinero o un medio de subsistencia, ¿no? De manutención. Es más, nosotros le queremos aportar a la arquitectura, queremos que la arquitectura sea mejor. Entonces, si eso te quedó claro o si eso lo tienes claro, ha valido la pena todo lo que hemos hecho durante estos años, que empezó caótico y difícil, pero que yo creo que a la luz del tiempo nos hemos dado cuenta que los resultados son muy positivos, son muy buenos. Y aparte muy inesperados. Todas las repentinas me ha pasado que va empezando un equipo, el equipo que va súper bien, que escuchas a los demás equipos, ya ganó, ya ganó, ya ganó, Ese no. no termina pasando a la final porque el último día le metió más ganas, el concepto ya lo aterrizaron, justamente lo que dices como que ya al último te motivaste, llegaste con esto, déjalo, resuelvo, hago esto, hago lo otro, y llegan con algo totalmente diferente, y el que pensabas que iba a ganar al final no, y el peor, o el que tenía el desmadre en el equipo al final terminó ganando, y hace esto. Y también, por ejemplo, sí, así como dices que se te quedó ahí, por ejemplo, mucho eso, también cuando vi que dije, pues de algo sirvió la repentina, se me hace que eso ya se lo había contado, pero por ejemplo, a mí me pasó con Papilla, que él estuvo conmigo en mi equipo, y te digo, yo les preguntaba mucho de que, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué esto? ¿Qué hacemos? Pero también cuando yo trabajaba, les preguntaba como de que si saben cómo hacer esto y esto se hace así, por si tienen dudas, y me ponía, por ejemplo, en el modelo, me ponía a hacer el modelo y les explicaba un poquito cómo va esto, cómo lo otro, y ya, pero normal, o sea, como que más o menos lo explicaba y si me preguntaban algo les resolvía la duda sin ningún problema, incluso de renders. Y ya, el siguiente año de la repentina, lo que a mí se me hizo como muy padre fue que yo llegué ahora como yo estaba ya dando clases y me acuerdo que usted me dijo creo que para resolver ciertas dudas que tenían, iba pasando yo con los equipos y Papilla, y antes, y yo no había visto a Papilla en mucho tiempo, y me empiezan a decir todos de que, oye Sebas, que Papilla, es que tiene unos renders súper buenos, y es que Papilla, y no inventes, Le Papilla. metiste la idea de... Y yo de la nada, pues, yo no sabía, porque él estaba en primero. Entonces él apenas iba empezando y lo que se me hizo como muy padre
no, o sea, fue que él me dijo como de que sí, pues es que me gustó mucho el año pasado en la repentina que te vi moverla a esto, y me gustó mucho y yo me metí, le investigué, y justamente así me pasó también a mí, o sea, yo me pasó igualito, o sea, a mí me dijeron, haz esto, empecé a ver cómo era el modelado del render, yo solo, o sea, y dije, o sea, sirve muchísimo la repentina, o sea, como usted dice, o sea, de algo sirve y Y es bien contagioso. Las bastante, cosas sí, buenas también son bien contagiosas. sí, sí. Y también ayuda a hacer comunidad, o sea, que se conozcan, porque como eso que decías, que no había nadie de mi grupo. Sí, pero es que también es importante generar esos vínculos, esos nexos con otros, porque al final esos son los que te ayudan afuera, o sea, que creo que también es muy importante encontrar como una comunidad. Y que si somos todos arquitectos ya pertenecemos a una comunidad, pero que si además somos de Santa Fe, pues pertenecemos a una comunidad. Si solamente me centro en mi grupo, es muy pequeñita la comunidad, es muy chiquita, pero si lo empiezo a abrir, pues es mucho más, digamos, explotable esa comunidad, en el buen sentido, ¿no? Le puedo sacar más beneficios. Pues muy bien. ¿Qué le recomiendan a los alumnos que... Acá tengo la fecha. A ver, jóvenes, la repentina va a ser el 30 de marzo, del 30 de marzo al 3 de abril, al 4, porque ahora, bueno, luego les explico a ellos allá. ¿Qué les recomiendan? Pues yo personalmente les recomiendo que no lo vean como una fecha más en el calendario, sino que lo vean como la forma en la que van a poder desarrollar o incluso reforzar conocimientos que ya fueron viendo durante el cuatrimestre, durante toda la carrera, y que los que van a ser líderes pues no se enfoquen más en sí mismos, o sea, no se encierren, sino que hablen con sus integrantes, conozcanlos, incluso apenas les digan quiénes son, y ya con eso al día siguiente van a llegar con un plan mejor. O sea, no se centren en que yo lo voy a hacer todo, porque pues no, o sea, te cierras mucho y a veces tú eres el que tiene que resolver y vas a dejar a la deriva a tus compañeros, entonces tienes que como que moderar bien el yo con los demás para poder generar un buen ambiente del equipo. Querido, Pues yo sí les diría que lo disfruten, porque es algo que realmente nos da a aprender muchas cosas. Y quizás yo en su momento no lo disfruté tanto, y ahí fue un error mío, porque ahora yo escucho la repentina y todavía me genera, ahora me genera emoción, me genera ganas de incertidumbre, entrarle. sí, ganas de estar ahí y ver lo que todos los demás van a aportar. Yo les diría que lo disfruten, pero que el hecho de disfrutarlos no quiere decir que lo dejen de lado, sino que disfruten el hecho de meterse tanto en un tema que quizás pueda ser un poco estresante, pero sin dejar de lado que esto es una competencia y que se van a llevar siempre algo bueno de todo, del equipo y de los equipos en general, porque el hecho de participar con gente que quizás no está dentro de tu círculo social al inicio, como que vuelve todo interesante, porque empiezas a ver las perspectivas de las personas, de cómo ven y cómo perciben ellos los espacios, y también eso lo vuelve interesante. Entonces, Enriquecedor. sí, es muy enriquecedor en realidad. Entonces yo sí les diría que lo disfruten y que lo tomen con seriedad, porque sí es algo que nos puede aportar en un futuro. Muy bien. Arkin. Yo que igual, o sea, yo estaba pensando lo mismo, o sea, que lo vean. Justo ibas a decir eso. Justo iba a decir Se lo eso. gané. De hecho, ya me retiro. No, pero que lo hagan por gusto, o sea, que sí. Es que tenemos, voy a hacer un paréntesis, tenemos un chiste aquí interno en la oficina. Porque cuando estamos diseñando y haciendo bocetitos, Sebastián siempre justo iba a bocetar eso. Pasó 2 veces. Y una de esas 2 veces, el boceto ya lo tenía hecho. Cuando alguien dijo, yo dije, hasta ahí está el diseño. Dije, ahí está la opción. Bueno, y luego. Bueno, que lo disfruten. Y ya se me fue la idea. A mí me tocó mucho ver que, ¿cómo dice? Que los equipos justamente no funcionaron por estrés, porque a veces se lo toman hasta demasiada competencia, como que ellos mismos tienen que ganar y tienen que ganar. Y
Pues hay veces que yo creo que se tomen un respiro, o sea, que genuinamente no tienen que estar trabajando las 24 horas, no tienen que, o sea, que sí le dediquen su tiempo, pero que también vean el equipo, lean a las personas que están ahí, entiendan cómo se sienten, o saben que vamos a comer algo, váyanse todos a comprar algo, un respiro, porque al final se empieza a tensar todo y ya ahí, ya es cuando deja de funcionar el equipo, entonces, pues, que sí lo disfruten, que intenten aprender de todos, de tu equipo, de las personas que están ahí que te rodean, de los otros equipos. Y pues sí, prácticamente. Ujú. Sí, lo Esa es mismo. mi culpa, quizás. Y un consejo también para los líderes, que algo que también se me hizo interesante cuando nosotros participamos ya como líderes, vi que en varios equipos les llevaban así detallitos, los líderes, Ese es de y, Miros. y Esa eso fue yo muy dije, buena. está interesante Sí, sí, porque sí. Es que siento mira, yo que creo que está bueno que cada quien le meta su personalidad. Sí, sí. sí, O sea, que si yo me nace platicar con mi equipo o, o digamos que penetre mi personalidad en el equipo, ¿no? Y si la personalidad es esa, porque la personalidad es amable, pues es que te conozcan, o sea, sí. es más que profesional esto, es muy Sí. personal. Entonces, esos detallitos hicieron que los equipos funcionaran muy bien. Sí, sí, fue muy interesante porque, bueno, sí es cierto que todos deben de tomar como que su propia personalidad, no llegar y todos, ay, con tus dulcecitos, Sí, ten. todo lo No, mismo. pues puede ser el hecho de decir como dijo Sebastián ahorita, pues ¿saben qué? Vamos a dejar de lado ahorita el Sí. proyecto y vámonos Vámonos a a almorzar. desayunar, sí, Ujú. conozco un lugar que aquí está muy bueno y Ujú. vamos allá. Sí. Como que el hecho de no dejarlo solo en Es que mira, trabajo. un buen líder no es aquel que reparte trabajo nomás, es aquel que inspira, que motiva. De hecho, creo que eso es lo importante, lo que yo busco que se entienda en la repentina, ¿no? Su trabajo como líderes no es solamente que las cosas pasen y que las cosas se hagan y se hagan a tiempo. Su trabajo como líderes es que las personas que están con ustedes estén en un buen ambiente, les guste trabajar con ustedes, les sea Aprendan. una experiencia grata, que aprendan, que ustedes los motiven, que el siguiente año ellos quieran ser como ustedes, liderando. O sea, qué feo que, por ejemplo, no, yo a muchos alumnos les digo, intenta no repetir las cosas que no te gustaron de tu líder, porque llegan y se quejan, no, es que mi líder es, bueno, muy bien. Cuando a ti te toque liderar, tú intentas ser mejor que eso. Pero también ha habido algunos que llegan y me dicen, no, me tocó un líder buenísimo, aprendí esto y esto y esto. Qué padre, o sea, qué bonito. Ese líder que tuvo sí entendió de qué se trataba. No solamente se trata de ganar, yo digo no solamente porque un concurso pues hay que ganarlo, siempre lo he dicho así. Si entramos a un concurso es para ganarlo, ese es el punto. Pero no en el mal sentido de que, como decía Sebastián, no, es que me obsesiona y tengo que ganar, y así no, porque así no sirve para nada. Ganarlo porque voy a hacer un buen equipo, voy a formar un buen equipo, voy a dirigir bien, voy a inspirar. Y quedar satisfecho con lo que hagan el equipo, más que Vamos a nada. estar todos contentos con el trabajo que hicimos, nos vamos a estar cansados, pero nos vamos a sentir muy orgullosos del trabajo que hicimos. Y ya después quedará en manos de los demás, pero todo lo que hicimos fue porque hicimos lo mejor para ganar. Y todos funcionamos correcta y armoniosamente, ¿no? Va a haber problemas, va a haber tensiones, va a haber todo eso, pero esas cosas pues tienen que existir. En No, todos pero los trabajos existen. nada más que, por ejemplo, luego que nos ha tocado ver luego experiencias un poquito que sí se lo toman también a veces muy personales, conocemos una que otra opción. Cuando estuvimos en la final, pues Jonathan y yo estábamos platicando normal y habían dicho Lugares. los tres lugares, bueno, más bien los tres finalistas, porque eran 6 finalistas y esos 6 iban a mencionar solo a 3. Entonces ya sabemos que Jonathan, Raúl y yo estábamos dentro de esos 3 y no sabíamos quién era quién. Y los 3, creo que ni siquiera estábamos hablando de otra cosa totalmente diferente que no era como de los proyectos. Ya estamos planeando dónde ir a festejar saliendo Ajá, de ahí. porque nosotros, pues, no sé, como que nunca O sea, no estaba la logramos, obsesión de ajá, vamos a ganar y y lo que nos pasó fue que otras personas de algún equipo de nosotros, pues sí, o sea, cuando justamente los que presentamos o los líderes, no es el equipo completo, pero pues entre nosotros nada, o sea, cuando él gana, se agradece, y lo que siempre he dicho, cuando empezó a exponer Jonathan, hasta lo hablé con las personas que estábamos ahí, o sea, otros líderes,
ya ganó, o Sí, sea, yo se también. notó muchísimo En la cuanto terminó la seguridad, exposición, cómo le yo explicó, también o sea, dije ya. ya está definido el ganador. Y entre nosotros, pues, normal, y felicidades, y qué bueno, y platicando y otras cosas. Y luego se O hicieron sea, hay que otros tomarlo con temas. seriedad, pero también hay que Sí, establecer límites, ¿verdad? Fue una exacto. competencia muy sana entre Fue muy nosotros. sano, sí. No nos obsesionamos, nada más que si hubo, esa vez me acuerdo que platicábamos porque hubo ciertos comentarios entre los integrantes de equipos que quizás ya se sintió más como egoísmo. Sí, Sí, sí. se sentía una vibra Sí, así llámalo. muy pesada. Ujú. Y fue algo que entre nosotros, ¿no? Porque Bueno, ese es un muy buen consejo, entonces. Sí. O sea, tómenselo en serio, pero relájense. sí, Relájense. No Se vayan a trata de perder que nos alguna la pasemos amistad, bien. o no vayan a... Ajá. Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues yo qué les puedo decir, mis queridos alumnos, pues espero mucho de ustedes, siempre espero mucho de ustedes. Tenemos ya muchos años haciendo muy buenos trabajos de esto. Creo que es la identidad que está tomando la universidad, eso es lo que nos está diferenciando. Y pues adelante, vamos a competir sanamente, vamos a disfrutarlo, como dicen aquí los arquis, y a ganar. Todos hacer lo mejor para ganar. Y si lo que gané fue una amistad, bienvenida esa ganancia. Y si lo que gané fue cansancio, bienvenido ese cansancio también. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos. Gracias por venir, no, gracias arquitectos. por la Muchas gracias, invitación. arquitecto. Gracias. Bueno, bye bye.